Las dos apariciones de mayor trascendencia del siglo XX fueron la aparición de la Virgen María a los niños de Fátima y la aparición de Jesús a Santa Faustina Kowalska. En ambas apariciones, los videntes fueron llevados al infierno para mostrarles una realidad que luego debían divulgar. ¿Y qué se les pidió divulgar? En este video te voy a contar quiénes quedan condenados al infierno y las penas que sufren quienes habitan allí. En estas visitaciones a los pastorcitos y a Santa Faustina, la Santísima Virgen y Jesucristo instan a la humanidad a rechazar el pecado y a orar incesantemente como tema central. Nuestro Señor le enseñó a la hermana Faustina Kowalska la coronilla de la Divina Misericordia para apelar a la misericordia de Dios, especialmente en favor de los pecadores y los moribundos. Y el ángel de Portugal les enseñó a los pastorcitos de Fátima a rezar el rosario. Y Nuestra Señora insistió luego en que siguieran rezando. Y permanentemente estaba encima de que rezaran el rosario. Por lo tanto, el mensaje de Dios para nosotros es inequívoco. La vida es breve y el tiempo para la misericordia y el perdón es ahora. Porque cuando Cristo regrese al final de la historia, será como un justo juez que separará los buenos de los malos, y los condenados quedarán para siempre en el fuego inextinguible que es el infierno. Y dado que hay muchos que hoy niegan la existencia del infierno, incluso católicos, vale la pena recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue realizado para conmemorar los 30 años del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, el Catecismo es posconciliar y no preconciliar como algunos equivocadamente piensan. El Catecismo dice en el numeral 1033: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Por lo tanto, la Iglesia afirma tres cosas: la existencia del infierno. En segundo lugar, que es consecuencia de no acoger la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, que se trata de una libre elección de parte de los que entran allí. También es necesario recordar que los pastorcitos de Fátima y Santa Faustina presenciaron el infierno de primera mano. No les contaron, sino que fueron y escribieron sobre sus horrores. Y dijeron que el principal dolor del infierno es la propia separación de Dios. Aunque también hay privaciones físicas y dolores físicos, además de la muerte espiritual. De modo que el infierno entonces es tanto un estado como un lugar. Es un estado y un lugar. Es un estado de eterna desdicha, pero además será un lugar cuando resucitemos en el juicio final. Porque los tormentos no solo serán para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo, para nuestra materia. Y por lo tanto debe estar ubicado en un lugar físico, el infierno. Es una realidad preparada por la justicia de Dios para las almas de los que lo niegan persistentemente y para los demonios. De modo que repetimos que las dos revelaciones más importantes del siglo XX, a los niños de Fátima y a Santa Faustina, enfatizan que el infierno existe y que el infierno está habitado por demonios y seres humanos. Y Santa Faustina escribe en su diario: hoy fui llevada por un ángel a los abismos del infierno. Es un lugar de gran tortura, asombrosamente grande y extenso. Y describe los 7 tipos de tortura que sufren quienes viven allí. La primera tortura del infierno es la pérdida de Dios.
La segunda es el remordimiento perpetuo de la conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra al alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por la ira de Dios. La quinta es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante, pero a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros. Ven su propia alma y las de los demás. La sexta es la compañía constante de Satanás. Y la séptima es la horrible desesperación, el odio a Dios, las palabras viles, las maldiciones y las blasfemias. Pero también dice que hay torturas especiales destinadas para las almas en particular. Y estos son los tormentos de los sentidos, porque cada alma padece sufrimientos terribles relacionados con la manera en que ha pecado. Y por eso hay diferentes cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de la otra. Y luego de describir el infierno, Santa Faustina nos aclara, y esto es importante: estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ningún alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay infierno o que nadie ha estado allí, y por lo tanto para que nadie pueda decir que no sabe. Esta es una respuesta indirecta para aquellos que hoy sostienen que el infierno existe pero está vacío, porque Dios en su infinita misericordia nunca enviaría a nadie allí. Estos interpretan incorrectamente que Dios condena a las almas en pecado mortal, cuando en realidad son las propias almas que se autocondenan al no aceptar a Dios, como dice el catecismo. Y esto está refrendado por lo que les dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos luego que les mostró el infierno. Dijo: ustedes han visto el infierno a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Sin embargo, a pesar de la doctrina explícita sobre el infierno que mantiene la Iglesia Católica y de las visitas que estos santos han realizado al infierno, llevados por el poder divino, hoy no se predica sobre el infierno. ¿Y cuáles son las razones por las que hoy no se oyen homilías mencionando el infierno? A mí se me ocurren algunas razones. Algunos piensan que se trata de una alegoría y que el infierno no es una realidad. Incluso algunos dirán frontal y equivocadamente que es un tema que está en discusión, cuando no parece así y no es así. Hay algunos que también dirán que Dios en su infinita misericordia no condena a nadie al infierno y por lo tanto está vacío, como ya dijimos, o que las almas que son condenadas al infierno dejan de existir para siempre y por lo tanto no es eterno. Esto no está en línea ni con la doctrina, ni con la tradición, ni con las enseñanzas magisteriales de la Iglesia Católica. Es un modernismo. Otra razón que yo creo que explica la falta de prédica sobre el infierno es el miedo de la gente, de los fieles de los bancos, que se asustan. Y quienes son sensibles a esto, los sacerdotes que son sensibles, mencionan lo que dice San Pablo, de que no hay que escandalizar a los pequeños y que no es bueno evangelizar por el miedo, sino que hay que evangelizar por el amor. Y esto se une a otra explicación que también he encontrado, de que es políticamente incorrecto en el lenguaje eclesial hablar sobre el infierno, porque está mal visto en la jerarquía de la Iglesia, específicamente entre los obispos. Sin embargo, y a pesar de estos argumentos que se pueden esgrimir, debemos recordar que Dios le pidió a Santa Faustina divulgar las penas del infierno para que nadie pudiera decir que no sabe. Ahora, me gustaría saber qué opinas tú sobre la existencia del infierno y sobre las razones por las que no se predica actualmente sobre ese estado y ese lugar. Y si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación.